Dios les bendiga a todos. Qué gusto es poderles ver, qué gusto es tenerles en casa. Decía nuestro hermano Alex cuando daba la bienvenida, esta es su casa hasta que Cristo venga. Bueno, podemos decir que esta es nuestra casa hasta que Cristo venga. Aquí nos reunimos para adorar, exaltar al Señor todos los días que tenemos la oportunidad y que tenemos agendados. Así es que le invitamos a que no se los pierda. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos, reunámonos, vengamos a la casa de Dios, donde aprenderemos. Yo le voy a invitar, iglesia, a que vayamos a la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses vamos a estar hoy estudiando la palabra, aprendiendo juntos. Capítulo 2, estamos en el capítulo 2. Hace 2 domingos vimos un pasaje o hicimos la introducción de un pasaje y usamos solamente 2 versículos, ¿se acuerdan? Colosenses capítulo 2, versículos que estuvimos usando fueron 8 y 9. Ahora vamos a estar viendo desde el 10 hasta el 15. Así es que cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén, y si no, pues los hermanos ahí en pantalla ya lo tienen listo. Colosenses capítulo 2, versículos del 10 al 15. Hermanos, vamos a leer del 8 en adelante. Versículos del 8 hasta el 15. ¿Lo tenemos todos? Yo lo leo, usted me sigue con la lectura. Dice la palabra de Dios así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, gracias te damos por tu palabra leída. Estamos aquí, oh Dios, conscientes de esa necesidad. Padre, digno eres, Señor. Tú eres digno, nosotros no somos dignos. Pero te plujo darnos ese privilegio. Darnos el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras, que es tu palabra, que es tu mente. Señor, estamos aquí para que nos hables al corazón. Inclina nuestro oído a tu palabra. Te hemos cantado, te hemos glorificado. Tú has inclinado tu oído a nuestro servicio, a nuestras alabanzas a ti. Señor, ahora te pedimos encarecidamente que inclines nuestros oídos a lo que tú tienes para decirnos esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, iglesias? Completos en Cristo, parte 2. Decíamos el domingo, hace 2 domingos atrás, este domingo que pasó,
tuvimos la presentación de nuestros ancianos, que fue de mucha bendición, por lo cual hicimos la pausa en la carta a los Colosenses. Pero hace 2 domingos atrás hablábamos del tema, o tratábamos el tema de completos en Cristo. Decía que el versículo 8 y 9, o mejor dicho, desde el 8 al 15, es un solo pasaje, es un solo mensaje. Pero me vi con la necesidad de hacer 2 partes por el contenido que este pasaje tiene, muy fuerte. Y hace 2 domingos estuvimos en estos versículos que son el 8 y el 9. Y en el 9 nos dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad, o sea, es decir, Cristo es plenamente Dios. Hablábamos ese domingo, ¿verdad? Hecho visible en la carne, según Juan capítulo 1, versículo 18. Pablo les recuerda a los colosenses, a los creyentes, que en el conocimiento y la sabiduría verdaderos se encuentra solamente en Cristo Jesús. Él les hace un recordatorio y les dice: no busquen afuera, en Cristo Jesús, en el cual habita toda la plenitud, en el cual habita toda la deidad, en Él habita todo el conocimiento, en Él habita toda la sabiduría, y Él es verdad por naturaleza. En Él no hay mentira, solamente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Según también nos recuerda el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Este pasaje que veremos hoy es altamente teológico. Desde el arranque del versículo 10 resalta la preeminencia de Cristo como el Hijo de Dios. Y luego Pablo nos invita a explorar la plenitud en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Nos invita a que exploremos la plenitud que encontramos en Cristo y cómo su obra en la cruz nos ha librado, nos ha transformado, nos ha perdonado. Y a medida que vayamos avanzando, veremos la obra de Dios tanto en la vida de los colosenses como específicamente hoy en nuestras vidas. Lo primero que vemos en el pasaje anterior, o sea, en nuestro contexto, que de hecho fue por la intención, con la buena intención de leerlo desde el 8 en adelante, porque esos 2 versículos son nuestra base, son nuestro contexto del pasaje que vamos a leer o que vamos a estudiar. Lo primero que encontramos en el pasaje anterior, o sea, nuestro contexto, es que Pablo hace un contraste. Primero dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si usted le presta atención a los versículos anteriores al 8 y el 9, Pablo está hablando, inclusive cuando hicimos la introducción a la carta a los Colosenses, dijimos que el objetivo principal de escribir la carta, Pablo, es para equipar a la iglesia de los Colosenses, porque Epafras le había dado testimonio que había un grupo que andaba fuera de la iglesia queriendo infiltrar sus enseñanzas a la iglesia. Por ende, Pablo ahora está diciendo: mirad que nadie os engaña, a la iglesia, a los colosenses. O sea, hay muchas cosas afuera. Entonces dice Pablo en el versículo 9 en adelante, versículo 8 en adelante, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y hace algunos domingos yo mencionaba ciertas costumbres que querían infiltrarse en la iglesia. Algunas de ellas era que ellos estaban dispuestos o adoraban ángeles o seres espirituales. Otra de ellas es que es muy probable que los que querían entrar a la iglesia eran los judaizantes, a la iglesia de los colosenses. Por ende, querían infiltrarse con la circuncisión, con las buenas obras o con las obras para llegar a ser aceptados por Dios o por Cristo Jesús. Entonces, dice Pablo, tengan cuidado con esto. Mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas,
según, dice el versículo, según las tradiciones de los hombres. Ojo cómo lo resalta el apóstol. Dice, según las tradiciones de los hombres. O sea, en nuestras palabras más entendibles, según cómo ellos acostumbran a hacer. Según cómo ellos están acostumbrados a hacer las cosas. Miren que no los engañen con eso. Tengan cuidado. Según, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, agrega el apóstol después. No solamente de los hombres, sino que del mundo. Y es que, iglesia, todo lo que no viene de Dios, viene del mundo. Entonces por eso Pablo le agrega, si ustedes quieren obedecer a los rudimentos de los hombres, obedecerán al mundo. Entonces dice el apóstol, a las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Y termina diciendo el apóstol en esos versículos, y no según Cristo. Y no según Cristo. Lo que le dice Pablo aquí a la iglesia es humanismo, cosas efímeras, tradiciones de hombres, o sea, costumbres tradicionales, tales como la filosofía, que llevan huecas sutilezas, son del mundo. O sea, el convencimiento humanista que te lleva a practicar cosas efímeras son meramente costumbres humanas, por lo cual no glorifica a Dios. Y ojo a lo que Pablo va a enseñarnos aquí. Y la parte donde él nos dice, y no según Cristo, básicamente, hermanos, es clave en el versículo 9, porque lo que él hace es amarrar, él amarra su afirmación de Cristo con lo que dice, inclusive también en el versículo 9, ¿verdad? Nos va a decir más adelante. Entonces el versículo 9 dice así, porque en él habita, no en los rudimentos, no en las historias, no en lo que estos les quieren meter, no en lo que estos quieren infiltrarse, o sea, en la iglesia. Ahí, dice Pablo, eso es efímero, eso es humanismo, eso son tradiciones, pero, versículo 9, pero nos dice en el versículo 9, porque en él, porque termina diciendo, y no según Cristo. Ese versículo 8 lo amarra con el versículo 9, con las últimas 4 palabras, 5 palabras, y no según Cristo. Entonces dice el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, él es Dios. La sabiduría, la inteligencia, la soberanía, su poder, su santidad es su carácter. En su esencia, él es Dios y es lo que es. Entonces dice Pablo, no los escuchen, escuchen a Cristo. Dicho esto, como introducción, comienzo con nuestro pasaje. Punto número 1. ¿Bajo qué aspectos estamos completos en Cristo? Según el apóstol Pablo nos comienza a hablar del versículo 10 en adelante. Estar completo en Cristo es una declaración bastante satisfactoria para aquellos que somos sus hijos. Porque cuando entendemos, iglesia, que Cristo es todo lo que necesitamos, por ende lo que tenemos, vamos a estar satisfechos al entender que tenemos a Cristo. Vuelvo y lo repito o lo digo de otra forma. Cuando entendemos completamente que Cristo es todo lo que el hombre necesita, vamos a vivir satisfechos en Él. Y vamos a dejar de buscar en otras cosas que no sean de Cristo, o vamos a dejar de buscar en el mundo y vamos a enfocarnos a amar más a Cristo. Estar completos en Cristo es una declaración que satisface a los hijos, que satisface al Hijo de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tenemos la necesidad de algo de afuera. No tenemos necesidad
de algo fuera de los parámetros que cubre la gracia. Déjeme arreglo esto. Porque la gracia nos ha cubierto todos, o nos ha cubierto todo. La gracia es esa sombrilla que cubre todas nuestras necesidades. Por ende, no tenemos la necesidad de buscar en otras cosas. Ahora, y yo comencé a saqué algunos parámetros importantes en este pasaje bíblico. Número 1, ¿bajo qué aspecto o bajo qué aspectos estamos completos en Cristo? Número 1, por la redención de Cristo Jesús a nuestras vidas. En Él fuimos redimidos. En Cristo hemos sido rescatados y liberados del poder del pecado y de la condenación espiritual. Es decir, su obra en la cruz nos otorga la redención y el perdón. Su obra en la cruz es la obra más majestuosa, más gloriosa, que otorga al hombre el perdón, la redención, la justificación, la salvación, y por ende nos dará un lugar muy maravilloso a su lado en el reino de los cielos. Sin la redención o sin la cruz, usted y yo estamos muertos. Porque es a través de la cruz que Él nos compra. De hecho, la forma ordenada de sistematizar, mejor dicho, el tema sería que usted y yo somos completos en Él bajo el aspecto de elección. Quien no es elegido por Dios no puede llegar a ser redimido. Segundo, Dios a quien elige, perdona. Y número 3, primero elección, luego perdón y luego viene la redención. O sea, Dios en su poder ha elegido a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él ha elegido a sus hijos. Y a quienes Él ha elegido, perdona los pecados de sus hijos. Una vez nos perdona, paga el precio, nos redime, nos compra. Porque Dios primero elige o escoge a sus hijos, luego les perdona, o mejor dicho, no les toma en cuenta sus pecados. Es así como nos dice la Biblia. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:19. Dice que Dios básicamente estaba en Cristo. Escuche bien, reconciliando consigo al mundo. Esta declaración es majestuosa, ¿verdad? Porque ¿quién es quien va a castigar al pecador? Dios. Mire, y en 2 de Corintios dice que Dios el Padre, estaba en Cristo. Y mire lo que dice, reconciliando consigo mismo. Quien está irado con el pecador es Dios. Quien va a reconciliar a sus hijos con Él mismo es Dios. Pero Corintios nos dice, o sea, Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo. O sea, iglesia, que la obra redentora de Cristo Jesús es gloriosa por la obediencia de Cristo. Pero lo que Dios está haciendo con Cristo es autosatisfaciéndose a sí mismo. Él es Dios. Y todo lo que Cristo hace, lo hace porque el Padre se lo dio o le dijo que lo hiciera. Y el Cristo lo hace en obediencia. Entonces, bajo este aspecto, Dios el Padre da testimonio de Cristo Jesús antes de ser bautizado allá con Juan, ¿se acuerdan? En el río, en el mar. Y se escuchó una voz del cielo que decía, hablando de Jesús, este es mi Hijo amado, ¿en quién tengo? ¿Cómo dijo iglesia? ¿En quién tengo?
En Él me satisfago, en Él estoy satisfecho porque Él satisfizo mis demandas. O mejor dicho, Él satisface mis demandas. Dios manda a Cristo, pone a Cristo en la cruz para satisfacer sus propias demandas, su ley, sus mandamientos. Entonces, lo que Dios hace con su iglesia, con los que estamos aquí, con la iglesia en general, es que primero nos ha elegido, nos perdona y nos redime, nos compra. ¿Cuál es ese precio? Usted y yo sabemos cuál es ese precio. Sabemos que Cristo Jesús es el precio más alto que Dios ha podido pagar por su iglesia. Ningún sacrificio podía tener tanto valor como el sacrificio de Cristo. Era su vida la que Él ponía. Dice que el buen pastor, refiriéndose a Cristo, su vida pone o da por las ovejas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. ¿Quién puso a quién? Dios puso a Cristo. Dios entregó a Cristo. Dios puso a Cristo en la cruz. No fueron los romanos, no fueron los judíos, fue Dios para podernos comprar, para podernos perdonar, para podernos salvar. Entonces, 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire qué maravilloso esto. Ojo, pero esto, el versículo no generaliza a toda la raza humana. El versículo nos dice que Él no le toma en cuenta los pecados a los hombres, pero a aquellos a los que conforme su propósito han sido llamados. O sea, sus hijos, su familia, su iglesia. Dice que estaba en Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, y aquí Pablo agrega, después de que Él no nos ha tomado en cuenta nuestros pecados, nos ha perdonado, nos ha reconciliado, nos ha comprado, y dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa esto? El Evangelio. El Evangelio es la palabra de la reconciliación, porque es por el medio del Evangelio que usted y yo somos reconciliados con el Padre. La verdad, Cristo. Entonces, por ende, nos redime, porque no toma en cuenta los pecados, sino que nos perdona. Y en este aspecto, después de redención, encontramos la plenitud espiritual en Cristo. Encontramos una plenitud espiritual que no se puede alcanzar por ningún otro medio, porque de hecho no hay otro medio. No hay otro medio. Él es el único medio para vivir plenos en Dios. Cristo Jesús es el único camino para llegar a Dios. De hecho, la palabra de Dios nos dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien usted y yo podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otro medio. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y por medio de Él llegamos al Padre. Solamente por Él. Esto era lo que estaba cuidando el apóstol a la iglesia de los colosenses. Les está diciendo, Cristo Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Todopoderoso, Él lo puede, Él es el sabio de sabios, Él es el Dios encarnado y que camina aquí en la tierra. A Él escuchen. Esas filosofías, esas huecas sutilezas, lo que los van a llevar es a hacer las cosas que el mundo hace, las costumbres de ellos, pero no los salvará. Cristo Jesús sí. Entonces el versículo 10 dice, después de haber hecho esto, o de haber dicho esto, el apóstol en el versículo 10 nos va a decir, y vosotros, después de haber puesto en contraste los versículos 8 y 9,
habla del versículo 10, del versículo 9, y luego en el versículo 10, después de haber dicho que Cristo Jesús, en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad, ahora va a decir, miren, Él es el Dios y vosotros estáis completos en Él. Iglesia, usted y yo estamos completos en Cristo Jesús. Ahora Pablo, de forma diferente, vuelve a declarar que Jesús es el Todopoderoso y que está sobre todas las cosas. Él nos dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Dos palabras importantes aquí que hace mención Pablo. Primero es principado. Segundo es potestad. Principado, que en griego es arge, que en las traducciones del diccionario bíblico se traduce como autoridad o como dominio, tanto angelicales como también terrenales. De hecho, en las cartas paulinas, con frecuencia se hace alusión a principado. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, en más de alguna sección, Pablo va a hacer referencia a principado, haciendo referencia a las potestades de los ángeles, como también haciendo referencia a los reyes. Era el término que se usaba para los gobiernos políticos en aquel entonces. También nos escribe allá en Tito capítulo 3, versículo 1, donde lo encontramos. Hay muchas referencias, pero solo saqué dos. Tito 3, 1 y también lo tenemos allá en Efesios capítulo 3, versículo 10. Gobernantes y de los poderes angélicos y demoníacos inclusive también, allá en Romanos capítulo 3, versículo 38. El mismo Pablo haciendo referencia acerca de principados. Luego tenemos la segunda palabra que es potestad, y que esto significa en la Biblia o según el origen etimológico de la palabra, significa también potestad y se refiere al dominio. Específicamente esta palabra en las Escrituras se refiere al dominio o poder o facultad. Y en las Escrituras la palabra potestad significa el poder específicamente dado por Dios. Según nos dice Mateo capítulo 9 versículo 16, como también nos dice Marcos capítulo 2 versículo 10, como también nos lo menciona ya Lucas capítulo 5 versículo 24, donde se evidencia este uso de la frase. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo que Dios ha otorgado, el Padre, también trabaja como sinónimo relativo de la facultad. Como por ejemplo, como nos declara en Romanos capítulo 9, versículo 21 al 23. ¿Y no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En este caso se refiere más bien a la capacidad que al poder dado por Dios, en romano en específico. Entonces, sobre este aspecto amplio, Pablo nos dice en el versículo 10 que Cristo Jesús tiene el poder de gobernar sobre principados y sobre potestades. De hecho, Él nos dice, siendo Él la cabeza de principados y potestades. De modo pues, que yo determino este pasaje bíblico de esta forma. No fueron los romanos, no fueron los gentiles, no fue el pueblo de Israel, no fueron los ancianos de Israel que determinaron la muerte de Cristo. Porque su poder es tan grande que sobrepasa todo. Me dice Pablo aquí es que al final de todo es Dios quien ha orquestado todo el plan salvífico para la redención del hombre. De modo pues
que escuchar filosofías huecas y vanas sutilezas como lo que rondaba la iglesia de Colosas es falso y no te va a ayudar de nada. Les dice a los colosenses, no les van a ayudar de nada. Como de igual forma lo podemos decir nosotros hoy aquí, iglesia. Todo lo que nos está escrito en la palabra de Dios, usted no está obligado a escucharlo. Pero lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, incline su oído a él. Incline su oído a ello, porque Dios le va a hablar a su corazón. Porque es la palabra de Dios. Esta es la mente de Dios. Tenemos 66 libros divididos, pero el mensaje es uno solo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay muchos mensajes, hay un solo mensaje. Y el mensaje que Dios nos ha dejado en la Biblia es que arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los que estamos aquí hoy nos manda a hacer discípulos para que también puedan venir al reino de Dios. Entonces, como punto número 2, fuimos también, según nos dice el versículo, circuncidados. Según los versículos que leímos. ¿Bajo qué aspectos fuimos circuncidados? En Cristo. Aspecto número 1, bueno, fuimos circuncidados del cuerpo pecaminoso en lugar de la circuncisión física y práctica que se utilizaba en el Antiguo Testamento o en el pueblo de Israel. La circuncisión en Cristo implica una separación espiritual del cuerpo pecaminoso. Es decir, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, ha sido separada. Esto significa que en Cristo somos liberados del dominio del pecado y de la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto implica que hay un cambio profundo interior, donde según Ezequiel, antes teníamos un corazón duro, no nos iba a gustar, tampoco lo íbamos a obedecer, porque no habíamos tenido ese cambio de corazón. El Evangelio, según Ezequiel, quitándonos el corazón de piedra e insertando un corazón de carne, ese corazón de carne oirá la voz del pastor, oirá la voz del Señor, oirá la voz de aquel que nos dice, venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Pero no depende de nosotros, depende de que sin darnos cuenta, Dios ha intervenido cambiándonos lo más fundamental en nuestra vida, el corazón, para que le podamos seguir, y nos da una nueva naturaleza. Y bajo esa nueva naturaleza le obedecemos, le escuchamos, le amamos, le servimos. Bueno, esto es lo que implica la circuncisión del corazón. Esto implica en un cambio profundo interior, donde según Ezequiel se nos es quitado el corazón de piedra que teníamos dentro de nosotros y se nos inserta un corazón de carne. O sea que nuestro corazón es cortado, purificado, transformado por la obra redentora de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. De hecho, es también quien nos capacita para vivir en uniformidad y deseos del nuevo corazón, el Espíritu Santo. Es Él, solamente por Él. Aspecto número 3, circuncisión del Espíritu. Recordemos, amada iglesia, que la circuncisión en Cristo simboliza nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva identificación, que en su muerte hemos obtenido, como también en la resurrección. De hecho, es solamente a través de la fe en Cristo que somos unidos. Es solamente a través de la fe en ese sacrificio que Cristo efectuó, es que usted y yo entramos a una unidad en Cristo Jesús. Somos ese olivo silvestre que fue injertado en el olivo verdadero. Éramos
pecadores y Él nos ha atraído. Es solamente a través de la fe en Cristo que somos unidos a su obra en la cruz. Y es también cuando experimentamos una muerte espiritual al pecado y una resurrección a una nueva vida. Pablo en Romanos nos dice que usted y yo en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Entonces, cuando Dios cambia nuestro corazón, circuncida nuestro corazón, experimentamos una resurrección espiritual y despertamos en la gracia redentora de Cristo. Era algo, iglesia, que nunca en nuestra mente se nos hubiese ocurrido buscar a Dios. Porque teníamos un corazón pecaminoso, dado al mal, deseoso de las cosas de este mundo. Pero Él nos ha quitado ese corazón de piedra que no era sensible a su palabra, y nos ha puesto un corazón que sí es sensible a su voz, o sea, a su palabra. Y en base a eso, usted y yo podemos entender, escuchar, obedecer sus mandamientos, porque somos sensibles. Iglesia, y yo te quiero invitar a evaluarte tú mismo este día o esta tarde. ¿Cómo sigue tu relación con el Señor como cuando tú empezaste a estas alturas? ¿Qué cosas tu oído a la palabra de Dios sigue siendo sensible a su palabra? ¿Te conmueve? ¿Te mueve a la adoración, así como cuando por primera vez le conociste? ¿Que no querías parar de escuchar su palabra? ¿Que no querías parar de leer la Biblia? ¿Que no querías parar de orar? ¿O has perdido esa sensibilidad por todo lo que el mundo te ofrece? Evaluémonos a nosotros mismos. ¿Qué cosas que hay fuera del mundo, como lo que está haciendo Pablo con la iglesia en los Colosenses? No escuchen lo que anda afuera. Estén plenos en Cristo. Estén satisfechos en Cristo. Que nada de lo que hay en el mundo te haga perder la sensibilidad del escuchar la palabra de Dios, del obedecer la palabra de Dios, de oír su voz a través de las Escrituras. Que nada de eso te haga perder el oído, esa sensibilidad. Que cada vez que escuches su palabra te conmueva como cuando por primera vez te conmovió. Entonces Pablo dice, no escuchen a esas filosofías. De hecho, es solamente a través de la fe en Cristo que somos unidos a la cruz. Y también cuando experimentamos la muerte espiritual y resurrección, por medio de la resurrección y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo también. Porque la Biblia nos dice que estábamos muertos. Entonces, es ahí cuando experimentamos esa resurrección a una nueva vida. Y despertamos a una realidad de gracia, con una nueva identidad. Y esa nueva identidad nos da la licencia, nos da el permiso, nos da la autoridad y somos libres para poder decirle al Padre de Cristo Jesús también nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él dice que podemos llamarle Abba Padre. En definición, usted ha sido circuncidado en Cristo por su muerte. La circuncisión que se practicaba o se practica en Israel y también en este país, pero específicamente en Israel, que significaba la limpieza o la purificación, ya no es necesaria. Porque usted y yo hemos sido circuncidados en Cristo por su muerte, por sus torturas, por sus heridas, por sus llagas en su cuerpo, porque en Cristo usted y yo estamos crucificados juntamente con Él en la cruz del Calvario.
¿Sabe cómo lo decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él decía, y con Cristo, con Él estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Entonces, en base a su muerte, es que usted y yo también somos circuncidados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que a Cristo le hicieron, como a Cristo lo trataron, como a Cristo lo azotaron, como esa lanza cruzó su costado, es también equivalente a la circuncisión de nuestra vida. Y la circuncisión que Cristo Jesús específicamente ha hecho en nuestra vida es la del corazón, nos dice su palabra. La del corazón. Y punto número 3. Esta circuncisión nos vino a libertar de las tradiciones humanas. Desde el versículo 11 hasta el versículo 14, iglesia, si usted le presta atención a esos versículos, Pablo habla de la circuncisión que ocurre en el corazón, de lo que contrario a lo que se practicaba en el Antiguo Testamento, o sea, la circuncisión física. Entonces, él nos dice que Cristo Jesús ha anulado el acta de los decretos, o sea, cumplió las demandas de Dios en la cruz. Es decir, que Cristo Jesús, en su cumplimiento de la ley o las demandas del Padre, también esa acción entra en vigencia, liberándonos de las demandas legales de la ley, haciéndonos así libres, o sea, sacándonos de una esclavitud y poniéndonos en una libertad en la cual podemos disfrutar por el hecho de ser sus hijos, por el hecho de haber sido comprados, por el hecho de que Dios a través de Cristo Jesús nos juntó como pueblos y ha dicho, este es mi pueblo, estos son mis hijos, esta es mi iglesia, por quien también un día Cristo volverá a llevársela para que estemos con Él por una eternidad. Esa fue la promesa que le hizo Jesús en Juan a sus discípulos: me voy, pero no los dejo huérfanos, rogaré al Padre que les envíe un consolador, el cual va a estar con vosotros todos los días. Me voy a preparar una casa no hecha con manos de hombre, para que donde yo esté, les dijo Jesús, ustedes también estén conmigo. Entonces, también esa acción es vigente para liberarnos de las demandas de la ley, haciéndonos así libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado, de la muerte. Éramos esclavos al pecado y Él nos ha liberado. Y ahora podemos disfrutar por el hecho de ser sus hijos. ¿Somos sus hijos qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Somos sus hijos porque Él nos ha elegido, nos ha comprado, nos ha redimido a precio de la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Ese es el precio. Es un alto precio que Dios pagó. Y yo he escuchado muchas veces a personas decir, bueno, es que al final de todo la salvación es gratis. A nosotros nos salió gratis, pero a Dios le costó su Hijo. Usted y yo no tuvimos nada que pagar, pero Cristo Jesús le costó la muerte de su único Hijo, valga la redundancia, unigénito. Y este su Hijo, en el momento en que el Padre perdona, quita, extrae los pecados de nuestros cuerpos y los imputa en Cristo Jesús, se vio tan turbado que no quiso ni ver a su Hijo. Y en ese momento es cuando Cristo Jesús clama con voz al cielo, con voz al cuello y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe por qué Dios abandona a Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Para nunca abandonar a sus hijos, quienes por la muerte de su Hijo han sido perdonados, quienes por la sangre de su Hijo han sido lavados de sus pecados. No estamos solos, ni nunca nos dejará de sus manos, ni nunca nos abandonará. El abandono ya se lo hizo a Cristo.
para nunca dejarnos caer de sus manos. Entonces Pablo dice, en ese están completos. En ese hay que estar satisfechos, en Cristo. Porque Él es Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Pablo insiste una y otra vez que crean, que obedezcan, que crean plenamente que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ahora sigue el apóstol hablando más adelante. Y punto número 4, y para ir aterrizando. Iglesia, usted y yo en ningún momento hemos triunfado sobre huestes espirituales y potestades espirituales. Usted y yo no vamos peleando una batalla ni vamos a ganar una batalla. La Biblia a mí me dice que fue Cristo Jesús quien triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y no solamente triunfó sobre ellos, me dice a mí la Biblia que los exhibió públicamente. Y quiero dejar bien claro este punto. No fui yo quien triunfó. No fuiste tú quien salió victorioso. Fue Cristo quien triunfó, quien salió victorioso. Usted y yo tenemos el privilegio, eso sí, de llamarnos victoriosos en Cristo, que es muy diferente. Que seamos victoriosos en Cristo no significa que nosotros fuimos los victoriosos. Fue Cristo quien triunfó. Fue Cristo quien murió en la cruz. No fuimos nosotros, fue Él. Que debíamos morir, sí, porque lo merecíamos, bien merecido lo tenemos. Pero su gracia es tan grande, su poder, su paciencia es tan gloriosa que nos otorga su triunfo. Entonces, miren iglesia, esto es tan maravilloso que si Cristo Jesús nos otorga su triunfo en la cruz del Calvario, entonces podemos también escuchar la voz de Dios, el Padre, cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, también decir que su iglesia es su iglesia amada en quien también se complace. Porque fuimos lavados y estamos en Cristo, pero no porque tengamos mérito alguno. Es porque Cristo Jesús hizo todo para que podamos ser perdonados en Él. Solamente por eso, iglesia. Mire, el mensaje que el apóstol les quiere llevar a la iglesia, a los colosenses, es un mensaje lleno de amor, lleno de misericordia. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, usted y yo tenemos el privilegio de llamarnos victoriosos porque estamos en Cristo Jesús. Pero tú y yo no fuimos quienes peleamos contra toda potestad y principados. Fue Cristo Jesús, quien en el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un lugar, un objeto de maldición, la cruz. Cristo se hizo maldición para que usted y yo tengamos la bendición de que la gracia del Padre esté sobre nosotros todos los días. Fue Cristo, no nosotros. Y mire que el versículo 15 es bien enfático cuando dice, y despojando a los principados y a las potestades. O sea, básicamente lo que aquí nos dice el versículo 15 a través de la vida del apóstol Pablo es que Él exhibió su poder en la cruz del Calvario para darles a entender a los filósofos, para darle a entender a aquellos principales sacerdotes, aquellos escribas, aquellos que se creían intérpretes, aquellos que se creían que la podían todo. Y dice Jesús y dice Pablo que Él los despojó, les quitó, los dejó expuestos a que ellos no tienen ningún poder, que ellos no tienen nada que puedan hacer, pero que Él sí es el Dios
todopoderoso, en el cual existe toda la plenitud de la deidad que Pablo nos está diciendo. ¿Sabe qué implica esto, iglesia? Significa que Cristo Jesús en la cruz del Calvario desarmó todo el poder, todo el dominio que acecha en contra de la naturaleza de su soberanía. Y no solamente los desarma, sino que los exhibió públicamente para que todo el mundo entienda que solamente hay un Rey todopoderoso que gobierna sobre todas las cosas. Un solo Rey que ya exhibió públicamente a los poderes, tanto angelicales, demoníacos, como religiosos y políticos, que es básicamente a lo que Pablo se refiere en sus cartas paulinas, sino que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Es decir, que su triunfo va sobrado sobre cualquier poder. Su poder va sobre todo, o pasa sobre todo poder. A través de su sacrificio es que nosotros nos podemos cubrir o estamos cubiertos con esa sombría de su gracia y perdón. Nos cubre. Así como el pueblo de Israel, cuando iban de camino, dice su palabra, que era tanto el calor que durante el día una nube iba sobre ellos, pero en la noche también una luz brillaba para que ellos no tropezaran. Bueno, de igual forma, en nuestro diario caminar cristiano, la gracia de Cristo está sobre nosotros, cubriéndonos todos los días para que podamos caminar. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Es a través de la palabra. Vuelvo y repito un versículo que siempre les he recordado. Su palabra dice que es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? ¿Qué hace una lámpara? ¿Qué hace una luz? Alumbrar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que hace su palabra. Su poder nos libra de toda fuerza maligna de las que Él ya triunfó sobre ellas. Bueno, entonces no hay nada que pueda contigo porque Cristo Jesús ya triunfó sobre ellos. Él ya ganó, no nosotros, fue Él. En conclusión, este pasaje nos recuerda que Cristo, y solamente Él, y solamente en Él encontramos la plenitud. Todo lo demás es efímero, todo lo demás es pasajero. Lo que el mundo te ofrezca se va a terminar. Lo que el mundo tiene para ofrecerte, si no viene de Dios, pues por ende no viene de Dios, se va a terminar. En Él hay libertad, en Él tenemos la victoria, por Él, por lo que Él ya hizo. No necesitamos depender de tradiciones humanas o luchar contra las fuerzas espirituales por nuestras propias fuerzas. Iglesia, Él ya triunfó sobre ellas. Tengamos paz, tengamos gozo y vivamos plenos en Él. ¿Por qué? Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos todas las cosas que nos satisfacen de este mundo, pero nos hace falta Cristo, básicamente nos hace falta todo. Así es que, iglesia, termino con esta pregunta. ¿Cuántos de aquí tenemos a Cristo? ¿Cuántos de aquí tenemos a Cristo? Usted está completo. Usted está pleno. Y debe aprender a vivir satisfecho en Él. Porque lo tiene todo. Así es que, hermanos, y puede decirme usted, pero hermano, yo estoy pasando momentos difíciles, enfermedades. Bueno, le doy palabras de consuelo como las que dijo el apóstol Pablo.
ya sea que vivamos o sea que muramos. Si usted está seguro que es del Señor, usted es del Señor. Así que, ¿qué importa cuál difícil sea la situación que estemos cruzando? Lo que nos da paz es que le veremos tal cual es en un día. Y sabe que lo más precioso, que sus promesas son fieles y Él va a venir por su iglesia. ¿Cuánto les esperamos? En verdad, ¿cuánto le esperamos? Dele un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias por tu palabra predicada. Señor, te pedimos que al salir de este lugar no nos vayamos siendo solamente hacedores, no nos vayamos siendo solamente oidores de tu palabra, sino que nos vayamos siendo hacedores. Qué glorioso es tu palabra. Señor, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias por lo que estamos aquí, aquellos que no vinieron, aquellos que andan de vacaciones con su familia, nuestro hermano Jorge, su familia, que trabaja con los jóvenes, nuestro hermano Freddy con su familia, y así muchos de los hermanos que andan ocupando los últimos días, que tienen sus hijos fuera de las escuelas para poder disfrutar, Señor, pero aquellos que tú pusiste en nuestros corazones el venir a escuchar tu palabra, somos bienaventurados. Oramos por cada uno de los hermanos, de las familias, que faltaron, bendícelos siempre. Y los que estamos aquí, también, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.